Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la unidad 2. El tema a tratar es Mesopotamia y Egipto. Pero antes de hablar de nuestro tema, ustedes ya saben la metodología de la clase. Tengo que mostrarles un pequeño video acerca de estas primeras civilizaciones. Presta atención y toma nota de los puntos más importantes que más adelante se realizará una intervención oral. A ver, vamos a ver. Ok. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ahora
seguimos con nuestra diapositiva, ¿no? Bueno, ya nos habló acerca de la ubicación, de la cerámica, la escritura, perdón, de la escritura, dónde se ubica, de sus fantásticos templos. Vamos ahora a empezar con el tema de Mesopotamia. Nosotros sabemos que Mesopotamia significa entre ríos, que este nombre fue acuñado en Grecia, ¿no es cierto? Su nombre fue dado en este caso por el historiador Herodoto, debido a que se encontraba entre los ríos Éufrates y Tigres. La región se ubica al sureste de Asia Central, abarca el actual país de Irak y una parte de Siria. Mesopotamia se caracteriza por ser una región extremadamente fértil y apta para la agricultura. Entre la principal actividad económica se realiza, como es fértil, la agricultura. El desarrollo agrícola prosperó gracias a la inventiva de los habitantes de Mesopotamia, quienes crearon inmensos sistemas de irrigación ante la escasez de lluvia, en este caso porque es una zona también, en este caso desértica, y había varios meses sin llover, entonces tenían que hacer su sistema de irrigación. Construyeron inmensas presas. En cuanto al periodo de Mesopotamia, del proceso histórico de Mesopotamia, tenemos al periodo sumerio-arcadio. ¿En qué consiste el periodo sumerio-arcadio? El periodo sumerio-arcadio está subdividido en el periodo sumerio, el imperio arcadio y el renacimiento sumerio. En el periodo sumerio, que se da entre en el año 3500 a.C., surge la primera ciudad-estado, llamada la ciudad de Uruk. Luego se establecen las otras ciudades Ur, Lagash, Kish y Umma. Entonces, y sobre todo en el año 3200 a.C., en este periodo, se da la invención de la escritura cuneiforme, como nos explicó en el video. Luego tenemos en el imperio acadio, en el año 2300 a.C., Sargón I derrota al rey Umma, sometiendo a los sumerios. Y aquí se establece el primer imperio de la historia, la capital Agade o Akkad. Ya, jóvenes, no se vayan a olvidar. Luego tenemos el renacimiento sumerio. ¿Qué es lo que se va a dar aquí en el renacimiento sumerio? Se establece la tercera dinastía de Ur, destacando Umamu, al que se le atribuye el primer código escrito en este caso de carácter local. ¿Ya, jóvenes? Luego tenemos el siguiente imperio, el imperio babilónico. ¿En qué consiste el imperio babilónico? Hammurabi, uno de sus gobernantes, reunifica Mesopotamia y crea un vasto imperio cuya capital es Babilonia. Amuralla las ciudades para su defensa y promulga la legislación nacional, escúchenlo bien, jóvenes, más antigua, el llamado Código de Hammurabi, basado en la ley del talión. ¿Qué quiere decir la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Si tu enemigo te corta la mano, tú también tienes que hacer lo mismo, jóvenes. Luego tenemos el periodo, en este caso, el imperio asirio. ¿Y qué vamos a hablar en el imperio asirio? En el imperio asirio vamos a hablar de las grandes invasiones que se van a dar en en Mesopotamia. Sobre todo la de Harshahadón, quien inicia la conquista en Egipto, y Harsubanipal, quien logra la máxima expansión a Siria y funda la biblioteca de Nínive, la primera en el mundo. Jóvenes, y ahí nos faltó otro proceso histórico que viene a ser el segundo imperio babilónico, que se da con Nabucodonosor, en este caso Nabucodonosor II, quien derrota al faraón Necao en la batalla de Carquismish. No se vayan a olvidar. Y también este rey mandó a edificar los famosísimos jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Y jóvenes, esos son los procesos históricos de Mesopotamia. A ver, ¿qué otras características yo les puedo decir? A ver, una de las manifestaciones, hablemos sobre las manifestaciones culturales. En cuanto a la arquitectura, como hemos podido apreciar y como tenemos nuestras imágenes también, es una de las más fantásticas. Tienen construcciones de gran tamaño, utilizaron ladrillo, aplicaron el conocimiento matemático en sus edificaciones. Por ejemplo, en la arquitectura, en el uso religioso, tenemos los llamados sigurat, que eran pirámides escalonadas de 3 niveles a más niveles. Cumplían una función ceremonial
y astronómica. Luego tenemos la arquitectura civil, donde construyeron las llamadas ciudades amuralladas, destacando los palacios como Karkashbat en Asiria y también los famosísimos jardines colgantes de Babilonia. Tenemos también las arquitecturas funerarias, las tumbas reales de Ur. Se trata de una necrópolis con 17 tumbas regias, las más significativas de ese tiempo, ¿ya, jóvenes? En cuanto a la escritura, ya nosotros sabemos qué tipo de escritura ellos tuvieron, una escritura cuneiforme inventada por los sumerios en el año 3300 antes de Cristo, y es de carácter ideográfico y fue descrita por el inglés Rayleigh utilizando la piedra de Bishintun, ¿ya? Es la más antigua del mundo y fue encontrada en Uruk. En cuanto a la legislación, ya lo mencioné, tenemos el famosísimo Código Hammurabi, el primer código nacional. En el desarrollo de las ciencias tenemos el desarrollo de las matemáticas, se dice que tenían nociones en aritmética, geometría, con un sistema sesagesimal. En la astronomía, ellos observaron 5 planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Crearon el horóscopo, en este caso ellos crearon su propio horóscopo. La religión, bueno, qué decirles, fue una religión politeísta, adoraban a sus dioses Marduk, Shamash, Shin, Ishtar, Ashur, entre otros. Ya, jóvenes, ahora nos vamos con Egipto. Lo mismo, en Egipto les he preparado también otro video para que puedan conocer y saber de este tema. Y de esa manera también tener nuestro aprendizaje significativo. Presten atención y no se olviden tomar nota de los datos más importantes que puedes observar. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas, y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos.
Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios, pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Sigamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Egipto, esta civilización muy importante. ¿En qué consistió? La ubicación que ya nos acaba de indicar. Entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación para que ustedes puedan, en este caso, entender o tener una idea, ¿ya, jóvenes? Entonces nosotros sabemos que Egipto es un territorio donde se desarrolló la civilización, bueno, con el mismo nombre, egipcia. Se ubicó al sudeste ¿de dónde? De África, ya, jóvenes, no se vayan a olvidar, al sudeste de África. En este caso se encuentra entre límites de Asia y bordeando los desiertos y mares por el río Nilo. Nosotros sabemos que Egipto presenta dos regiones, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto se encuentra ubicado, en este caso, pueblos alrededor del delta. ¿Del delta de quién? Del río Nilo. Y en el Alto Egipto se encuentran ciudades que están, en este caso, acentuadas o ubicadas en los valles. En cuanto a la economía y sociedad, es la misma que la de Mesopotamia. Se dedicaban a la agricultura. Era una sociedad clasista y esclavista. La clase dominante estaba encabezada ¿por qué? Por el faraón. Jóvenes, por el faraón. ¿Y qué es lo que quiere decir faraón? Ya, jóvenes, faraón significa la gran casa. Era considerado el hijo de la divinidad. Luego, en cuanto a los periodos, tenemos al periodo predinástico, el periodo Tina, el periodo Menfita y el periodo medio tebano y el Imperio Nuevo. Egipto, en el periodo histórico de Egipto vamos a hablar del primer periodo, del periodo predinástico. ¿Qué es lo que es el periodo predinástico? Aquí se establecieron las comunidades agrícolas y ganaderas alrededor del río Nilo. Jóvenes, luego tenemos el periodo Tina. Aquí hablamos de Nemes o Namer, que tenía el apelativo de rey escorpión, considerado el monarca del Alto Egipto, quien va a lograr vencer al rey del norte y va a unificar todo Egipto y va a tener, en este caso, Egipto la capital, Tinis. Luego tenemos el Imperio Antiguo o el Imperio Menfita. La capital se traslada en Memphis, ahora ya no va a ser Tinis, sino Memphis. Se da la creación del cargo de visir o primer ministro, se da unas relaciones de comercio entre Creta y Fenicia. Se inicia lo que viene a ser la construcción de las pirámides escalonadas para el faraón Sacer, cuyo arquitecto va a ser Egiotepi. Luego tenemos en el imperio medio o tebano. En el imperio medio o tebano, ¿qué es lo que se va a dar en el imperio medio o tebano? Acá tenemos al faraón Gentuhotep II, quien va a reunificar el Alto y Bajo Egipto y va a establecer como capital Tebas. Tenemos el penúltimo, que es el periodo medio tebano. Acá tenemos a Menofis I, faraón de Tebas, quien expulsa a los Hicsos y los hace retroceder hasta Palestina. Se restablece a Tebas como la capital del imperio. Y por último, el imperio nuevo. ¿Y qué es lo que se va a dar en el imperio nuevo? Se va a dar el renacimiento saíta y el fin de la civilización egipcia. Jóvenes, tenemos aquí la invasión asiria iniciada por Harshadón y culmina con Arsubanipal.
Pamecético I expulsa a los asirios y Egipto florece en el periodo renacimiento saíta. Es un dato adicional para ustedes, jóvenes, por favor no se vayan a olvidar. En cuanto a las manifestaciones culturales, tenemos la arquitectura. La arquitectura era monumental, como ustedes pueden apreciar en nuestra imagen, las pirámides, acorde al concepto de la inmortalidad egipcia. Usaban piedra en grandes bloques y el sistema de construcción era sólido. Tenemos las construcciones funerarias, las llamadas mastabas, que quiere decir mesa-banco, que son recintos funerarios más antiguos de Egipto. Tenemos las pirámides, que son tumbas para, en este caso, los faraones, eran escalonadas como la pirámide de Zoser. Tenemos los hipogeos, los funerarios hipogeos, que fueron tumbas excavadas en las laderas de las montañas del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto. En cuanto a la arquitectura religiosa, destacan los templos de Kamak, de Ir, Arbushimbel, que fueron construidos en la época de Ramsés II. En cuanto a la escritura, alcanzaron gigantescas proporciones y extraordinaria consistencia. Era de forma rígida y carente de expresividad y sobre todo de soltura de miembros. Destacan los colosos de Ramsés II, entre otros. La escritura tenemos, en este caso, en la escritura nosotros podemos hablar de tres tipos de escritura. La jeroglífica, que es la más antigua y compleja, es la escritura sagrada empleada en los sarcófagos, tumbas, y monumentos. Luego tenemos la hierática, simplificación a la escritura jeroglífica. Es la más sencilla, fluida y eran utilizados en textos religiosos. Luego tenemos la demótica. El término demótico proviene de popular. Es la forma abreviada de la hierética y era utilizada por los escribas para asuntos cotidianos o, en este caso, tradiciones comerciales. En cuanto a las matemáticas, desarrollaron lo que es la aritmética y la trigonometría. La religión, sabemos que era una religión politeísta, eran sus dioses zoomorfos y antropomorfos. Ellos creían en la vida después de la muerte. Entre sus principales dioses tenemos a Ra, es el símbolo de la luz, Amón, el dios principal de Tebas, Osiris, el juez de los muertos, entre otros dioses. Eso sería todo, jóvenes. Espero que la clase se haya entendido. No se olviden que tenemos un material que resolver acerca de Mesopotamia y Egipto. Todo eso, por ejemplo, les está preguntando en la práctica, les sigue practicando en la página, la página 12. Les da un pequeño mapa conceptual acerca de la escritura, ya lo expliqué. En el video, también estas imágenes les he mostrado en el video, entonces ustedes pueden describir y en este caso colocar los datos más importantes. Por eso les dije, observen y tomen los datos más importantes de los videos. Luego tienen una lectura y unos cuestionarios que por favor les pido que lo resuelvan y en el transcurso, en este caso en nuestra videoconferencia, vamos a proceder a revisar y a tomar una cierta evaluación. Así que vayan avanzando. Y si tienen dudas, les ayudaré en la videoconferencia. Y bueno, en la tarea que ya estaré indicando la fecha de su envío. Eso sería todo, jóvenes. Gracias.